El estratega militar más formidable de la historia, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, más tarde conocido por su nombre regio Napoleón I, fue un comandante militar y líder político francés nacido en Córcega, que saltó a la fama durante la Revolución Francesa y dirigió exitosas campañas durante las guerras revolucionarias. Fue el líder de facto de la República Francesa como primer cónsul, desde 1799 hasta 1804, y después como emperador de los franceses desde 1804 hasta 1814, y de nuevo en 1815. Consumado estratega, ganó buena parte de las batallas que libró, teniendo como sus dos grandes derrotas las batallas de Leipzig y Waterloo. Más allá del ámbito militar, promovió el Código Napoleónico, uno de los códigos civiles más célebres que contribuyó a la estabilidad política de Francia. ¿Cómo se desarrolló la carrera de este genio militar que cambió el curso de la Francia contemporánea? ¿Cómo logró ser un estratega militar tan temido y reconocido? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este militar que cambió la historia de Francia. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Infancia y adolescencia de Napoleón. Napoleón nació con el nombre de Napoleone di Bonaparte, el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega, la cual había sido comprada por Francia tan solo un año antes a la República de Génova. Años después cambiaría su nombre por el afrancesado Napoleón Bonaparte. Su familia formaba parte de la nobleza local. Su padre, Carlo Bonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 representante de Córcega en la corte de Luis XVI, lugar donde permaneció durante años, por lo que fue su madre, María Leticia Ramolino, la figura fundamental de su niñez. Adelantada a su época, exigía que sus 8 hijos se bañaran a diario, cuando lo común era una vez al mes. Napoleón era un niño hurano y taciturno, y se mantenía apartado de sus compañeros en la escuela siendo una persona poco sociable. Le gustaba estar solo para meditar y sentía profunda aversión hacia los franceses, a quienes acusaba de ser los opresores de los corsos. No era buen estudiante y solo le preocupaban las matemáticas, en las que siempre progresó adecuadamente. Se dedicó también a la lectura de obras clásicas como la Historia Universal de Polibio, las Vidas Paralelas de Plutarco o la Expedición de Alejandro de Arriano de Nicomedia, que tuvieron una profunda influencia en su espíritu. Su padre consiguió que Napoleón y su hermano José se trasladaran a la Francia continental para estudiar en la Escuela Militar Francesa de Brielle-le-Château, a la edad de 10 años. Antes de entrar debió aprender francés, idioma que habló con un marcado acento italiano por el resto de su vida. Obtuvo notas destacadas en matemáticas y geografía, y consiguió las necesarias para aprobar las demás materias. Tras su graduación en 1784 fue admitido en la École Royale Militaire de París. Aunque había buscado en un principio una formación naval, terminó estudiando artillería en la École Militaire. Después de su graduación en septiembre de 1785, fue comisionado como teniente segundo de artillería, y tomó sus nuevas obligaciones como teniente en enero de 1786, a la edad de 16 años. Napoleón sirvió en la guarnición de Valence y de Auxonne hasta el estallido de la Revolución Francesa, aunque se tomó casi 2 años de licencia en Córcega y París durante todo ese lapso. Poco después de comenzar la revolución, Napoleón se encontraba en Córcega, apoyó la facción jacobina y obtuvo el rango de comandante segundo de la Guardia Nacional, de voluntarios de la isla. Después de entrar en conflicto con el líder nacionalista Pasquale Paoli, Bonaparte y su familia fueron obligados a huir a Francia, donde llegaron en junio de 1793. Primeras campañas y expediciones militares. Gracias a la ayuda de un compañero llamado Antoine Salicetti, se convirtió en comandante de artillería de las fuerzas francesas que sitiaban la fortaleza realista de Tolón, que se había amotinado contra el terror republicano y había permitido el desembarco de una fuerza anglo-española. Napoleón definió y ejecutó una estrategia basada en el emplazamiento de baterías artilleras que crearon una superioridad total de fuego previa a los asaltos a los diferentes fuertes que protegían Tolón. Su determinación, su capacidad de trabajo y su frialdad bajo el fuego le convirtieron en el héroe del sitio, tras lo cual fue nombrado general de brigada. Cuando fue enviado a Génova por órdenes superiores en una misión secreta hacia julio de 1794, cayó Maximilien Robespierre, y Napoleón se convirtió en blanco de sospechas originadas por su amistad íntima con Agustín Robespierre, hermano menor de Maximilien. Por ese motivo estuvo arrestado durante 2 semanas y fue liberado por falta de pruebas. En 1795 Bonaparte se encontraba en París cuando el 3 de octubre realistas y contrarrevolucionarios organizaron una protesta armada contra la Convención,
sus excesos y su gobierno tiránico. A Bonaparte se le encomendó dirigir a un improvisado ejército en la defensa de la Convención en el Palacio de las Tullerías. Obtuvo algunas piezas de artillería con la ayuda de un joven oficial de caballería, Joaquín Murat, que se convertiría en su cuñado, y logró repeler a los insurgentes. Este triunfo le dio gran fama y poder sobre el nuevo directorio, en particular sobre su líder, Paul Barras. Semanas después, el 9 de marzo de 1796, se casó con la amante de Barras, Josefina de Beauharnais. A continuación os explico más en detalle sus principales dos campañas de estos años, las cuales ayudaron a forjar la calidad estratégica de su enfoque militar. Campaña de Italia. Días después de su matrimonio, Bonaparte tomó el mando del ejército francés en Italia, que llevó con éxito a la invasión de dicho país. Logró sacar a las fuerzas austríacas de Lombardía con su victoria en la batalla del puente de Arcole y derrotó al ejército de los Estados Pontificios. A raíz de la protesta del Papa Pío VI por la ejecución del rey Luis XVI, Francia respondió anexionándose dos pequeños territorios papales. Sin embargo, Bonaparte desoyó las órdenes del directorio de marchar contra Roma y destronar al Papa. Un año después, el general Berthier tomó Roma y apresó al Papa, quien falleció por una enfermedad en su cautiverio. En 1797, Bonaparte, al mando del ejército, derrotó a 4 generales austriacos cuyas tropas serían superiores en número, y forzó a Austria a firmar un acuerdo de paz. El resultante Tratado de Campoformio dio a Francia el control de la mayor parte del norte de Italia, así como el de los Países Bajos y el área del Rin. Una cláusula secreta prometía otorgar Venecia a Austria. Bonaparte marchó contra Venecia, ocupándola y acabando con más de 1000 años de independencia. Napoleón logró absorber los conocimientos militares esenciales de su época y aplicarlos con éxito. Como planificador en el campo de batalla, fue bien conocido por su creatividad en las tácticas de movilización de la artillería. Sin embargo, su éxito no se debía solo a su carácter innovador, sino a su profundo conocimiento e inteligente aplicación de las tácticas militares convencionales. Como oficial de artillería desarrolló nuevas tácticas y empleó la artillería como una fuerza móvil para respaldar los ataques de la infantería, beneficiándose de la ventaja tecnológica de Francia en materia de armamento. Fue conocido como un comandante agresivo que contaba con la lealtad de soldados muy motivados. Fue el primero que usó sistemas de telecomunicación, la llamada línea Chapé de semáforos, implantada en 1792. Maestro del espionaje y el engaño, ganó batallas al conocer de antemano el movimiento enemigo. Expedición a Egipto. En marzo de 1798, Bonaparte propuso llevar a cabo una expedición para colonizar Egipto, en aquel entonces una provincia otomana, con el objetivo de proteger los intereses comerciales franceses y cortar la ruta de Gran Bretaña a la India. El directorio, aunque preocupado por el alcance y el coste de la expedición, aprobó la empresa dado que significaba sacar a Bonaparte del centro de poder. El aspecto más inusual de dicha expedición es la inclusión de un buen número de científicos, lo cual, según algunos, reflejaba la devoción de Bonaparte por los principios e ideas entonces en boga de la Ilustración. Otros, sin embargo, lo vieron como una maniobra propagandística que solo buscaba ocultar las intenciones imperialistas de Napoleón. Bonaparte también emitió proclamas en las cuales se presentaba como liberador del pueblo egipcio, oprimido por el yugo otomano y alabando los preceptos del Islam. Esta maniobra no fue exitosa dado que el pueblo egipcio siempre vio a los franceses como una fuerza de ocupación. De camino a Egipto, la expedición conquistó a traición Malta el 9 de junio, expulsando a la orden hospitalaria. Desembarcó en Alejandría el 1 de julio de 1798, eludiendo de momento a la armada británica. Aunque los franceses ganaron la decisiva batalla de las Pirámides, toda la flota francesa, a excepción de 2 naves, fue destruida por el almirante Nelson en la batalla del Nilo. Con su ejército atrapado en Egipto, el objetivo de Bonaparte de fortalecer su presencia en el Mediterráneo se vio frustrado. Si bien logró consolidar su poder en Egipto, tuvo que sofocar diversas y cruentas revueltas populares. A comienzos de 1799 condujo al ejército francés sobre la provincia otomana de Siria y derrotó a las fuerzas superiores despachadas por la Sublime Porta en diferentes batallas. Pero su ejército sucumbió ante las plagas, en especial la peste bubónica y la carencia de suministros. Napoleón dejó un contingente de 13.000 soldados para apoderarse de las ciudades costeras de Jaffa, El Jarish, Gaza y Haifa. Con su ejército debilitado e incapaz de tomar la fortaleza de Acre, Bonaparte se vio obligado a volver a Egipto en mayo de 1799. Con objeto de acelerar su marcha, los prisioneros fueron ejecutados y los enfermos abandonados a una muerte segura. De vuelta al país del Nilo, el 25 de julio derrotó a los otomanos en su intento de desembarco en Abukir. Con la situación en Egipto estancada y la cada vez mayor inestabilidad en Francia, Bonaparte abandonó el país en una goleta rumbo a Francia, dejando al mando al general Kleber. La instauración de la Francia napoleónica, el consulado. Durante su estancia en Egipto, Bonaparte siguió de cerca los asuntos europeos,
obteniendo información de los periódicos y despachos que le llegaban cada tanto. El 23 de agosto de 1799 aprovechó una relajación temporal del bloqueo a los puertos franceses por parte de la flota británica y embarcó hacia Francia. Aunque luego fue acusado por sus oponentes políticos de abandonar a sus tropas, su partida había sido autorizada por el Directorio, que había sufrido una serie de derrotas militares contra las fuerzas de la Segunda Coalición, formada por la alianza de Gran Bretaña con Austria, Rusia, Nápoles y Portugal, y que temían una inminente invasión. Uno de los directores, Sieyes, pidió a Bonaparte su respaldo para ejecutar un golpe de estado contra la constitución existente. La trama involucraba también al hermano de Bonaparte, Lucien, quien se desempeñaba como cabeza del Consejo de los 500, a otro director, Roger Ducos, y a Talleyrand. El 9 de noviembre o 18 de Brumario y también durante el día siguiente, tropas dirigidas por Napoleón tomaron el control y dispersaron a los consejos legislativos, de forma que Bonaparte, Sieyes y Ducos quedaron como cónsules provisionales que regían el gobierno. Si bien Sieyes pretendía dominar el nuevo régimen, Bonaparte se le adelantó, redactando la Constitución del año octavo, lo que aseguraba su elección como primer cónsul. Esto le convirtió en la persona más poderosa de Francia, poder que se incrementaría en la Constitución del año 10, cuando logró nombrarse primer cónsul vitalicio. En la época conocida como consulado, del 1799 a 1804, Bonaparte instituyó diversas e importantes reformas, incluyendo la centralización de la administración de los departamentos, la educación superior, un nuevo código tributario, un banco central, nuevas leyes y un sistema de carreteras y cloacas. En 1801 negoció con la Santa Sede un concordato, buscando la reconciliación entre el pueblo católico y su régimen. El concordato de 1801 con el Papa Pío VII puso fin al enfrentamiento con la Iglesia Católica originado por el inicio de la Revolución. Además, para afianzar la relación entre ambos estados, pidió un legado papal a Roma, puesto que recaería en el cardenal italiano Giovanni Battista Caprara. La paz entre Francia y Gran Bretaña era muy precaria. Las monarquías legítimas de Europa se mostraban renuentes a reconocer a la República, temiendo que la idea de la revolución fuera exportada a sus países. En Gran Bretaña, el hermano de Luis XVI fue recibido con honores de huésped de Estado, a pesar de que los británicos ya habían reconocido a la República Francesa. Por otra parte, Gran Bretaña no había desocupado ni Malta ni Egipto, como había prometido, y protestó contra la anexión de Piamonte y el acto de mediación de Suiza, si bien ninguna de estas áreas estaba contemplada en el Tratado de Amiens. En 1803 el ejército de Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo, combinándose la fiebre amarilla con la tenaz resistencia de Toussaint-Louverture. Ante el escenario de indefensión de las posesiones francesas en Norteamérica, Napoleón decide la venta de Luisiana, el cual fue uno de los sucesos más relevantes del gobierno napoleónico. Durante 1804 se dictó el Código Napoleónico, que consistió en la redacción de un cuerpo único que unificará las leyes civiles francesas. El código fue preparado por comités de expertos legales bajo la supervisión de Jean-Jacques Regis de Cambacérès. Este código influyó de manera trascendental en el mundo jurídico y fue la piedra angular del proceso de codificación de Francia. Napoleón y el Imperio francés. Con la esperanza de consolidar su puesto, Fouché le sugirió a Bonaparte que la mejor forma de apaciguar conspiraciones sería transformar el consulado vitalicio en un imperio hereditario, el cual, dado que tendría un heredero, quitaría toda esperanza de cambiar el régimen por asesinato. Bonaparte acoge la sugerencia y el 18 de mayo de 1804 se proclama emperador. Apoyado por buena parte de la aristocracia en una ceremonia realizada en la Catedral de Notre Dame de París, y ante la presencia del Papa Pío VII, Napoleón se coronó a sí mismo. A pesar de que el emperador procuraba la paz interna y externa, enviando cartas con proposiciones de paz a los gobiernos que habían conformado la coalición, estaba claro que el Reino Unido no deseaba la paz. Tras el interludio de la paz de Amiens, a partir de 1805 empezaría la fase más intensa de las guerras napoleónicas, que culminaría en 1815. En 1805 Rusia, Suecia, Austria y Nápoles se unieron a Gran Bretaña a la antifrancesa Tercera Coalición. Napoleón descartó su plan de invadir Gran Bretaña, que consistía en un ataque de 2000 navíos entre Brest y Amberes, y la concentración de su grande armée en el campo de Boulogne. Muy inferior a la marina británica, la flota francesa necesitaba la ayuda de los españoles, e incluso unidas las dos flotas no podían esperar derrotar más de uno de los escuadrones británicos. El plan falló tras la dramática derrota naval de Trafalgar, donde la flota británica mandada por el almirante Nelson destruyó gran parte de las flotas de Francia y España el 21 de octubre de 1805. Napoleón dirigió entonces sorpresivamente a sus ejércitos contra las fuerzas austriacas que ocupaban Baviera, a las que derrotó en la batalla de Ulm. Siguiendo su avance hacia el encuentro con el ejército ruso, despedazó a los coaligados en la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805.
Esta batalla fue una de las mayores victorias de Napoleón, y a nivel táctico se estudia en diversas academias por el increíble despliegue y organización táctica de las tropas. En el año 1806 Napoleón conquistó el reino de Nápoles y nombró rey a su hermano mayor, José. Napoleón se autoproclamó rey de Italia, desintegró las Provincias Unidas, que en 1795 había constituido como República de Batavia, y fundó el Reino de Países Bajos, al frente del cual situó a su hermano Luis, y estableció la Confederación del Rin, que agrupaba a la mayoría de los estados alemanes y que quedó bajo su protección. Prusia y Rusia forjaron una nueva alianza, Cuarta Coalición, y atacaron a la Confederación. Napoleón derrotó al ejército prusiano en Jena y Auerstadt en 1806 y al ruso en Friedland. En julio de 1807 estableció el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro I, por el que se redujo el territorio de Prusia. Además, Westfalia, gobernado por su hermano Jerónimo, y el Gran Ducado de Varsovia, entre otros estados, pasaron a formar parte del imperio. No habiendo podido vencer a los británicos militarmente, Napoleón impuso el bloqueo sobre las mercancías británicas con el propósito de arruinar su comercio. Portugal fue una de las naciones que no se plegó al bloqueo, razón por la cual Napoleón buscó una alianza con España para invadir Portugal. Debido a la debilidad militar española en el momento y tras la pérdida de su armada en la batalla de Trafalgar, se firmó el Tratado de Fontainebleau, en el que se permitía a Napoleón entrar a España con su ejército para derrotar a Portugal y cerrar las rutas comerciales británicas. Tras cruzar la frontera española y ocupar la capital portuguesa, sus tropas ocuparon varias ciudades españolas, lo que generó una rebelión popular que inició la Guerra de Independencia Española, entre las tropas francesas y las españolas, en las que tuvo un papel fundamental la lucha de guerrillas. Por otra parte, Austria rompió el pacto con Francia y Napoleón se vio obligado a comandar sus fuerzas en los frentes del Danubio y Alemania. En la batalla de Asper-Essling, los días 21 y 22 de mayo de 1809, cerca de Viena, Napoleón estuvo a punto de perder su ejército sin que el enemigo tampoco lograra un triunfo. Tras una tregua de casi 2 meses, nuevamente se enfrentaron ambos ejércitos, pero esta vez el ejército francés derrotó al austríaco en la batalla de Wagram, el 6 de julio de 1809. El imperio alcanzó su máxima amplitud en 1810, con la incorporación de Bremen, Lübeck y otros territorios del norte de Alemania, así como con el reino de Países Bajos, después de obligar a abdicar a su hermano, que había adoptado el título de Luis I Bonaparte. Ocaso y caída de Napoleón. Si bien el Congreso de Erfurt había preservado la alianza entre Napoleón y el zar Alejandro I, en 1811 las tensiones comenzaron de nuevo entre ambas naciones. La primera señal de que la alianza se deterioraba fue la forma no muy entusiasta y débil con que Rusia aplicó el bloqueo continental. Esto enfureció a Napoleón, quien tenía simpatía hacia el zar, lo que le hizo sentirse defraudado y traicionado. En 1812 los consejeros del zar le indicaron que una vasta revolución estaba fermentando por toda Prusia y que era el momento propicio para atacar al imperio francés y recuperar Polonia. Napoleón ignoró los consejos de no invadir suelo ruso y el 23 de junio de 1812 procedió a la invasión de Rusia. La tierra quemada fue la técnica militar que usaron los rusos contra los franceses, la cual consistía en retroceder y no pelear de frente con sus soldados, y arrasar las tierras abandonadas a los franceses para que no pudieran abastecerse en el terreno invadido. Los rusos se replegaron y Napoleón entró a Moscú asumiendo que Alejandro I negociaría una paz. Sin embargo, las órdenes del gobernador del ejército y comandante en jefe, Fyodor Rostopchin, era la de incendiar la ciudad. Tras un mes, temeroso de perder el control de Francia, Napoleón decidió salir de Moscú. Los franceses sufrieron su retirada de Rusia, al punto de que de los 650.000 hombres que le invadieron, solo 40.000 cruzaron el río Berecina en noviembre de 1812. Se estima que murieron 570.000 soldados del ejército francés y unos 400.000 del ejército ruso, a lo cual hay que sumar cientos de miles de bajas de la población civil. Tras este fracaso, Prusia se unió a la coalición, la cual ahora incluía a Rusia, el Reino Unido, España y Portugal. No obstante, Napoleón reasumió el orden de Alemania e infligió una serie de derrotas a los aliados, que culminan en la batalla de Dresde, del 26 de agosto de 1813, donde las tropas aliadas sufrieron bajas de más de 100.000 soldados. Si bien parecía que Napoleón iba a resurgir, se unieron a la coalición Austria y Suecia, y en la batalla de las Naciones de Leipzig, el 16 de octubre de 1813, los franceses fueron derrotados en un enfrentamiento en el que los aliados contaban con el doble de tropas que Napoleón. Después de esta batalla, donde murieron más de 120.000 soldados de ambos lados, Napoleón se replegó a Francia, pero su ejército de apenas 100.000 hombres ya no era capaz de resistir las embestidas de la coalición, que contaba con más de medio millón de soldados. París fue ocupada el 31 de marzo de 1814. El 3 de abril Napoleón fue depuesto por el Senado, y bajo la presión de sus mariscales, Napoleón abdicó salvaguardando los derechos de su hijo el 4 de abril del mismo año. El 11 de abril, el Tratado de Fontainebleau estableció la renuncia de soberanía en Francia e Italia para sí y su familia, y su exilio a la isla de Elba.
una isla pequeña a 20 kilómetros de la costa italiana, manteniendo su título de emperador de manera vitalicia. Consciente de los deseos de los británicos de desterrarlo a una isla remota en el Atlántico y del rechazo del pueblo francés a la restauración borbónica, escapó de Elba en febrero de 1815 y desembarcó en Antibes, el 1 de marzo, donde se preparó para retomar Francia. Llegó el 20 de marzo de 1815, sin disparar ni un solo proyectil y aclamado por el pueblo, levantando un ejército regular de 140.000 hombres y una fuerza voluntaria que ascendía a 200.000 soldados. Daba así comienzo al periodo conocido como los 100 días. Establecido de nuevo en París, promulgó una nueva constitución de carácter más democrático y liberal que la vigente durante el Imperio. Muchos veteranos acudieron a su llamada, comenzando de nuevo el enfrentamiento contra los aliados. El resultado fue la campaña de Bélgica, que concluyó con la derrota de la batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815. Esta batalla significó el final definitivo de las guerras napoleónicas y la instauración de un nuevo régimen en Europa nacido del Congreso de Viena. Exilio, muerte y legado de un estratega militar único. Napoleón fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Helena, en el Atlántico, el 15 de julio de 1815. Allí, con un pequeño grupo de seguidores, dictó sus memorias y criticó a sus aprensores. Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821, a los 51 años de edad, aquejado de una afección hepática. Napoleón había dispuesto en su testamento el deseo de ser enterrado a las orillas del Sena, pero se le dio sepultura en Santa Helena. En 1840, a instancias del gobierno de Luis Felipe I, sus restos fueron repatriados. Estos fueron trasladados en la fragata Belle Épouse y se depositaron en los Inválidos en París. En cuanto al legado de Napoleón, este fue responsable de la difusión de los valores de la Revolución Francesa a otros países, especialmente la reforma legal. Tras la caída de Napoleón, no solo fue conservada dicha reforma por los países conquistados, incluidos los Países Bajos, Bélgica, partes de Italia y Alemania, sino que se ha utilizado como base de ciertas partes del derecho fuera de Europa, incluida la República Dominicana, el estado estadounidense de Luisiana y la provincia canadiense de Quebec. Napoleón influyó en el establecimiento de la Alemania moderna, provocó el fin del Sacro Imperio Romano Germánico y ayudó a crear estados medianos como Baviera y Württemberg, junto a las grandes potencias Prusia y Austria. En definitiva, Napoleón fue una figura cuya influencia, genialidad militar y espíritu visionarios siguen teniendo un eco potente hoy en día, no solo en el ámbito militar, sino en multitud de otras esferas de la vida social y política. Coméntame abajo, ¿crees que Napoleón es el mejor estratega militar de la historia? ¿Cómo consiguió tener tal influencia y poder después de lo vivido en la Revolución Francesa? Nos encantará saber tu opinión sobre este genio militar que cambió el curso de la Europa del siglo XIX. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!